Título de la palabra y se llama doble porción. ¿A cuánto les gusta que le den doble porción? A todos, ¿verdad? Qué rico. Yo tengo una anécdota para compartirles. Hace poco estuvimos en una reunión de mujeres y estábamos en el momento de la entrega de los refrigerios. Y se les entregó a todas las mujeres el refrigerio y nos faltó una. Y fue un poco incómodo la situación porque todas estaban ya comiendo y deleitando ese refrigerio, pero resulta que una persona estaba ahí mirando las demás, una situación incómoda. Cuando nos dimos cuenta, entonces la anfitriona, muy sabia, dijo, pues démosle doble porción a ella, porque qué pena, ¿cierto? Entonces así fue, le llevamos una doble porción de refrigerio, pues la persona cuando recibió esta doble porción, su rostro fue de satisfacción y alegría, y entonces las demás dijeron, ay no, para la próxima déjenme a mí de últimas porque yo también quiero una doble porción. ¿Cuántos dan una gloria a Dios? Para ir contextualizando el tema, les quiero compartir algunas de las características de la vida de Eliseo. ¿Cuántos han escuchado hablar acerca del profeta Eliseo? Eliseo fue el sucesor del profeta Elías. En los libros de Primera y Segunda de Reyes encontramos toda su vida, todo lo que sucedió alrededor de él, y quiero resaltar algunas características acerca de este varón de Dios. En el Primera y Segunda de Reyes encontramos que Elías fue un modelo de líder espiritual, un hombre de trabajo fuerte, o sea, no era un hombre perezoso. Cuando fue llamado se entregó por completo, buscó bienes espirituales, hablaba con autoridad, era un hombre íntegro, vivió en un espíritu de victoria, fue un hombre de visión espiritual y su muerte fue victoriosa. ¿A cuánto les parece wow estas características de este varón? A mí me pareció wow. Hay mucho que aprender de este varón. Pero quiero resaltar en esta mañana dos cosas que me impactaron muchísimo al empezar a leer y a comprender todo lo que había pasado con Eliseo. La primera aspecto que me llamó mucho la atención es la respuesta de Eliseo a su llamado. ¿Cuántos anhelan una respuesta positiva a los llamados que el Señor les hace o les ha hecho? La respuesta de Eliseo a su llamado lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 19, verso 19 al 21, y les voy a leer. Entonces Elías, les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne, repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después de esto se fue con Elías como su ayudante. ¿Cómo les parece esto? Vemos un llamado de parte de Dios que hace a través de Elías, ¿a quién? A Eliseo.
y Él atiende de inmediato. Me gusta esta parte cuando la Biblia dice que Él salió corriendo. Él salió corriendo. En Marcos capítulo 1, verso del 16 al 20, cuando el Señor Jesús llama a los 4 pescadores, a Simón, a Andrés, a Jacobo y a Juan, vemos como estos cuatro hombres, cuando el Señor les dice, venid en pos de mí, que yo os haré, haré que seáis pescadores de hombres. ¿Qué pasó con ellos? Dice la Biblia que enseguida dejaron sus redes y ¿qué? Y le siguieron al Señor. Les hago una pregunta, iglesia. ¿Cuántas veces Dios te ha estado llamando a hacer algo para su reino? ¿Y cuál ha sido su actitud? ¿Cuál ha sido su actitud y mi actitud frente a ese llamado? ¿Corres deprisa con obediencia? Dice mi pastora, no me responda. ¿Tienes esa total convicción de seguirlo? ¿En tu corazón hay esa pasión para buscarle y servirle? ¿O empiezas a sacar excusas, pretextos o argumentos para no pasar a ese otro nivel? Y mejor yo me quedo aquí, en una zona de confort. ¿Sabe, iglesia, que esto es muy común en las personas? Como líder de un grupo de remanentes, he escuchado muchísimas excusas de las personas para no atender el llamado del Señor. Y el Señor me hizo reflexionar en algunas de esas excusas o en algunas de esas justificaciones que a veces damos. Cuando invitamos a la gente, cuando se le entrega un folleto a las personas, cuando lo invitamos a la iglesia. Les voy a compartir algunas de esas respuestas que las hemos vivenciado en el remanente. Alguna de esas respuestas es, estoy cansada, he tenido un día de trabajo largo. Es el cumpleaños de mi hijo o de mi madrecita. Tengo que trabajar, me dio pereza. Es que no tengo ropa adecuada, no hay dinero para los transportes. El otro miércoles o el otro domingo voy a la iglesia. Hoy no tengo ganas. Otra respuesta que nos han dado es, soy independiente pero no puedo cerrar mi negocio porque pierdo ventas. Vivo muy lejos, soy católica, apostólica y romana. Tengo gripa, tengo una reunión política. Eso no me lo estoy inventando yo, han sido unas respuestas que nos dan las personas cuando las invitamos. Y hasta la culpa se la echamos al agua. Eso sí fue la que me causó un poco de risa. Porque entonces como hay escasez de agua en Villavicencio, entonces no, es que ahora los domingos y los miércoles colocan el agua en mi casa y entonces me toca quedarme a lavar y a recoger agua. Entonces ahora también le echamos la culpa a la escasez de agua que hay en Villavicencio. ¿Alguna de estas respuestas les parece coincidencia? ¿O les suena como que ya he pasado por ahí? Lo dejo para usted, solo para usted, para que usted se evalúe. Pero a la vez les quiero compartir algo maravilloso que también he podido experimentar a través de mi vida cristiana y más aún aquí en Misión Rema, donde me ha plantado el Señor y donde he podido de verdad conocer al Señor, al Dios de mi vida, al Dios verdadero. Y a través del remanente es que así como hay esa clase de personas que todo el tiempo sacan excusas, evasiones y tienen argumentos que usted podría decir son válidos, ¿cierto?, para no atender el llamado del Señor, sino enfocarnos en otras cosas. También quiero compartirles que hay personas extraordinarias. Hay personas que aún con todos los obstáculos y las excusas y los argumentos y las ocupaciones que les acabo de decir,
toman la firme decisión de decir sí al llamado del Señor. ¿Es usted una de esas personas que dice sí al llamado del Señor? Dele un aplauso al Señor fuerte en esta mañana. A pesar de muchas situaciones, porque todos somos ocupados. Y si usted estudia la Biblia, usted encuentra que el Señor no llamó a ningún desocupado. El Señor hizo llamado a las personas más ocupadas que habían. Entonces esa no es una excusa para decir, después, Señor, más tarde, otro día. Y quiero decirle que esa persona que está dispuesta a correr esa milla extra, esa persona a la cual está dispuesta a vivir una vida en victoria, es esa persona, la que dice sí a pesar de. Esa persona es la que recibirá la gloria de Dios, es la que recibirá el Espíritu Santo de Dios como Él quiere darnos, como Él nos lo quiere dar. Cuando hay esa disposición, vemos muchos personajes en la Biblia y muchos personajes en la actualidad que han atendido el llamado del Señor y que son usados grandemente. ¿Para qué? Para extender su reino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser de ese grupo de personas que dicen sí al llamado del Señor? A pesar de. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Otro aspecto que me llama mucho la atención de la vida de Eliseo es que Eliseo vivía en el espíritu de victoria. En 2 de Reyes, capítulo 6, verso 14 al 16, dice la palabra de Dios. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad donde estaba Eliseo. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Y entonces el ayudante de Eliseo le dice: oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? En la versión de ahora, los que les gusta el Chavo dirían: oh Señor, ¿y ahora quién podrá defendernos? Le dice así esta expresión: ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó: oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Amén. Aquí encontramos dos actitudes que nos pueden estar pasando, iglesia. La del criado de Eliseo, que para mí representa un creyente tibio o pasivo, que ante un problema, ante una situación, ante una aflicción, ante una necesidad, ¿qué dice? Se llena de temor. ¿Y ahora qué voy a hacer? Se llena de temor. ¿Cuánto nos ha pasado eso? ¿A cuántas personas les ha pasado eso? Yo creo que a todos, ¿verdad? En una situación difícil no vemos lo que Dios quiere que veamos. Y la del profeta Eliseo, por otra parte, la otra actitud, que es la del profeta Eliseo, que aunque ve la dificultad, su respuesta es radical y firme en cuanto a su confianza en Dios. Eliseo sabía quién estaba con él. ¿Cuántos dicen amén? Eliseo sabía
Gloria al Señor. Eliseo sabía que la protección venía de parte del Señor, que no eran las fuerzas de él. Y además de eso, da ánimo a los demás. ¿Para qué? Para avanzar. No acepta la derrota. ¿Cuántos de los que están aquí son esos hijos de Dios que ante un temor, ante una dificultad, no aceptan la derrota, sino que por el contrario, avanzan en fe? Esos son los hijos de Dios que necesitamos tener aquí en la iglesia, afuera en el mundo. Necesitamos ver con ojos espirituales, como lo hizo Eliseo. No cegarnos ante las aflicciones, porque ese es el objetivo del enemigo, iglesia. Paralizarnos con miedo, con temor, hacernos ver los problemas más gigantes. ¿Cuántos han visto los problemas más gigantes que usted mismo? ¿Para qué? ¿Qué hace cuando usted ve un gigante? Quizá muchas veces podemos hacer esto, retroceder, o quizá podemos quedar, como dicen en el juego de los niños, congelados, paralizados, y no actuamos como el Señor actuaría en medio de un gigante. Pero en este pasaje vemos la firmeza de Eliseo, el carácter que tuvo Eliseo para decir, no se deja intimidar por el miedo que transmite su criado, sino que él toma y da una palabra de poder. No se preocupen, no tengan miedo, más somos nosotros que ellos. Sabemos del Dios poderoso que está con nosotros y nada podrá hacernos frente porque Dios está primero enfrente de nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Denles aplauso al Señor. Y estos son solamente dos aspectos que a mí me llamaron la atención, pero si usted quiere saber más acerca de lo que pasó en la vida de Eliseo, que es una vida que impacta para nosotros decir, yo quiero ser así, yo quiero experimentar ese poder que había sobre Eliseo, yo quiero más de eso. Y quiere que les diga, iglesia, cuál era el secreto de Eliseo, que era eso tan especial que lo hacía ver a él y que era eso tan especial que lo hizo llevar una vida en victoria. ¿Quieren saberlo? Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, verso del 5 al 11. Gloria al Señor. Dice la Biblia. Después el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que hoy el Señor llevará a tu amo? O sea, a Elías. Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió, tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Elías le hizo esta pregunta a Eliseo. Y aquí es el punto, iglesia. Dime qué puedo hacer por ti antes de que sea llevado al cielo. Y Eliseo le respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción
de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. ¿Has pedido algo difícil?, respondió Elías. Si me ves en el momento en que se ha llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Mientras iba caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Esta parte me encanta, iglesia. Eliseo había caminado con Elías. Eliseo sabía la presencia de Dios que había sobre la vida de Elías, esa presencia del Dios viviente. Y por eso cuando tuvo la oportunidad de hacer una petición al profeta Elías, quizá hubiera podido pedir muchas cosas, ¿verdad? Pero él escogió la mejor parte. Él dijo: una doble porción del Espíritu Santo de Dios para mi vida, para poder llevar a cabo ese llamado que el Señor le había hecho. Porque él estaba convencido, dice la Biblia, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y sabe por qué, iglesia? Porque la diferencia la hace el Espíritu Santo de Dios en su vida y en mi vida. Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y si no pasa eso en su vida, iglesia, usted podrá decir: Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto. Pero si no está el Espíritu Santo de Dios sobre su vida, no pasará nada. Eliseo era consciente de que todo lo que sucedía alrededor de Elías, cuando Elías oraba, cuando Elías actuaba, era sencillamente el poder de Dios. Y eso exactamente era lo que él anhelaba. No anhelaba un renombre, no anhelaba poder ante las personas, sino anhelaba fervientemente esa doble porción que el Espíritu Santo de Dios está dispuesto a darte hoy, iglesia, en el nombre de Jesús, si tú lo anhelas fervientemente en tu corazón. Así como el salmista David en el libro de los Salmos, en el libro 42, verso 1, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen esa sed por el Espíritu Santo de Dios en esta mañana? Gloria al Señor por los que dijeron ese amén. En Isaías 26, 9 dice también: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Qué bendición. Eso es lo que debe suceder en nuestras vidas: hambre y sed por el Señor, hambre y sed por su palabra, hambre y sed por su presencia. Y dice en Lucas 6, 21: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis ¿qué? Saciados, dice el Señor. Diga: seremos saciados. Los que tienen hambre, ¿de qué, iglesia? De su presencia. Hambre y sed de su bendita palabra. A esos son los que el Señor vendrá y saciará. A esos son los que el Señor vendrá y dará esa doble porción. Y dice también ahí seguidamente:
Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. ¿Sabe qué significa esto, iglesia? Cuando hay un llanto de arrepentimiento en su vida y en mi vida, un llanto de dolor por haberlo ofendido, una humillación completa delante del Señor, a esas personas el Señor promete que los llenará de risas y de alegrías. ¿Cuántos quieren experimentar esto? Gloria al Señor. El Señor es bueno en gran manera. ¿Cuántos lo creen? Que el Señor está dispuesto. Solo necesitamos tener un corazón y tener una actitud como la de Eliseo. Y en el libro de Joel, esto ya había sido profetizado, en Joel 2:28, dice el Señor: entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. ¿Cuántos dicen aleluya? Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Y este derramamiento del Espíritu Santo de Dios lo encontramos en el libro también de Hechos. ¿Cuántos recuerdan el día del Pentecostés? ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Cuántos han leído? Es un pasaje muy conocido, pero que no se quede ahí, iglesia. Ese día de Pentecostés se debe estar viviendo hoy en las iglesias. Esa llenura del Espíritu Santo debe estar reposando sobre su vida y sobre mi vida. Dice, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido a un estruendo de viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. ¿Cuántos creen que el Señor va a llenar esta casa hoy de su Santo Espíritu? Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿Cuántos se alegran de esto? ¿Cuántos anhelan fervientemente que eso sea nuestro diario vivir? No solo en la casa de Dios, iglesia, no solo cada domingo, sino que estemos dispuestos a ese llamado que el Señor está haciendo. Correr a los brazos del Señor, correr a los brazos del Salvador y anhelar su presencia. Esta promesa de la llenura del Espíritu Santo de Dios, iglesia, está vigente hoy. Vemos cómo pasó en la vida de Eliseo y en la vida de muchos hombres que encontramos en la Biblia. Vemos esa doble unción en la vida de muchos hombres de Dios que en la actualidad predican, que tienen esa doble unción, que tienen esa doble porción, esa plenitud de su presencia. ¿Es para quiénes, iglesia? Para los que están predicando por todo el mundo y que son supremamente reconocidos en las redes sociales. ¿Ustedes qué opinan? No, iglesia, es para todos. La promesa del Señor es que esa llenura, esa presencia del Señor es para todos los que lo anhelan, es para todos los que quieran vivir en victoria. Amén. Es para las personas que quieran vivir en lo sobrenatural. Dígale en esta mañana al Señor: Señor, yo quiero un nivel más. Dígale: Señor, yo quiero atender tu llamado. Dígale de donde usted está: Señor, yo quiero disponer mi corazón
para servirte, para obedecerte. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo de Dios.